Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, o nos vemos seguido o nos vemos cada 1000 años. Eh, Vamos a seguir con este segmento de recomendar libros, de libros que deberías leer. Y como sé que es un grupo de seguidores, o no digo seguidores, sino que nos juntamos en este canal y muchos son muy exigentes, hoy les traje un libro que les va a hacer mover un poco las neuronas. Es de El talón de hierro de Jack London. En algún momento hice un video, pero la verdad que no sé, lo hice muy al pasar, hace unos años atrás. Y es un libro en el cual creo que merece detenerse eh, en varios pasajes, ¿no? O por lo menos hacer un comentario un poco más amplio. El libro fue editado en 1908. Es una especie de, digamos, de distopía, o no sé, tiene un nombre como anacrónico, algo así como un futuro donde si pasara algo se cambiara la historia, ¿no? Como ese libro de El hombre en el castillo, creo que es de Phil Dick o algo así, en el cual relata el futuro del mundo si la Alemania nazi hubiera ganado la Segunda Guerra, ¿no? Como cómo hubiera quedado distribuido y cómo hubiera sido la historia, ¿no? O sea, no una distopía, pero sino un cambio de cronología de hechos. El libro en sí es un libro publicado en 1908, un gran libro de Jack London, no sé si tan conocido, en el cual relata varios aspectos, varios conflictos sociales que quizás se adelantaron a su época, o quizás en su época ya se estaba viendo, pero no a una gran escala como los estamos viendo ahora y como lo seguiremos viendo en el futuro. Entonces, es un libro que se comenta que León Trotsky lo leyó y se inspiró también en el socialismo. Tiene mucho socialista el libro. Pero a mí no me gusta decir que cuando aparece un libro que pone en tela de juicio las injusticias de las relaciones sociales, de poder, de capital y de distribución de riqueza en la sociedad y en el mundo, se le atribuya como que es una herramienta del socialismo o de la izquierda o como lo quieran llamar. En sí es una discrepancia que está en pugna y en lucha desde que el hombre salió arrastrándose del lodo, ¿no? Desde el principio de los tiempos. Así que esto no hay que atribuírselo a ninguna ideología de ningún tipo, simplemente por el hecho de la lucha del ser humano por la igualdad y la libertad, ¿no? En cualquiera de los ámbitos, que el humano exista y se desarrolle. El libro en sí habla, o sea, es como que vendría a ser que está escrito en varios enfoques, como en primera persona, después está relatado como si fuera un diario que se encontró. En realidad es como que relata la historia de Ernesto, que es una especie de sindicalista honesto, que lucha por las conquistas de los obreros en relación al dominio de una oligarquía que cada vez es más concentrada, más poderosa y más monopólica, y cada vez es más tenaz en su lucha por el poder el asentamiento de ese poder, y cada vez sea más fuerte y más abarcativo. Este Ernesto conoce a la hija de un aristócrata que lo invita a debatir, a charlar, y convence tanto esta aristocracia, al padre de esta señorita y a la chica que se llama Abby, a ser parte de una lucha de derechos sociales. Eh, También hay un diálogo ahí con un obispo que se abraza a la causa, ¿no? Entonces, Ernesto está enfocado en una lucha en sí contra la oligarquía que justamente Jack London la llama el talón de hierro.
Es una oligarquía que en su afán, en su ambición, empieza a tener el control de 4 o 5 actividades principales en el mundo, como son las comunicaciones, los transportes, la minería, los ferrocarriles. Empieza a tener el control de la política, empieza a devastar a la democracia y, y empieza a tener poder absolutamente en toda la mayoría de las áreas, ¿sí? Entonces, acá relata esa pugna entre el talón de hierro y la lucha por los derechos, en el cual el talón de hierro logra ciertas victorias sangrientas y se dice, según el libro, que dura unos 400 años, y llega un momento en que el talón de hierro cae por su propio peso, por su lucha interna entre la oligarquía, la burocracia y varios sectores, ¿no? que la conforman y que empezaron en una puja entre ellos por su afán de devorarse absolutamente todo, y que cae, y en definitivamente aparece como un gobierno mundial que se llama la fraternidad del hombre o algo así, y empieza a ser un poco más justo el mundo. Entonces, como que toda esta historia que relata Jack London acá en realidad vendría a ser como un diario que alguien escribe sobre un libro que encuentra escrito por Abby, la mujer de Ernesto, este revolucionario que queda que bueno, que es sentenciado y ejecutado por el talón de hierro. Valga la redundancia, se llama Ernesto, que unos años después tendríamos a Ernesto Che Guevara, pero eso es otra historia. El libro tiene unos diálogos muy interesantes, de todo punto de vista, desde el punto de vista de la oligarquía, desde el punto de vista de los derechos sociales, de la lucha de clases, de las desigualdades. Y lo que relata el libro es tan actual, ¿no? Porque ahí dice que la oligarquía, que el talón de hierro, no solamente tiene el control de actividades principales, sino que también hay ciertos sindicatos claves que responden a la oligarquía y que pactan con ellos, ¿no? Pactan con ellos a costa de la pobreza y la desigualdad con otros sindicatos y otros trabajadores. Y que estos sindicalistas, apadrinados por la oligarquía, tienen una especie de estatus mucho más elevado que el resto y viven en countries, en barrios cerrados, para tratar de estar protegidos, ¿no? El talón de hierro ante la revuelta de los obreros, y los obreros logran ganar puestos de senadores en el gobierno. Esto está ambientado, creo que en Filadelfia, no me acuerdo bien cómo era. Sé que en el libro relata que en Chicago se arma una gran lucha entre el talón de hierro y los movimientos obreros, y que es sanguinario, porque cuando la oligarquía ve que los obreros empiezan a tomar lugar en el gobierno, decide de por sí aniquilar la democracia, tomar un ejército de mercenarios para que salgan a perseguir a todos los que perjudican el régimen, ¿no? Y que se termina conformando un régimen autoritario por la oligarquía. Hay muchos diferentes enfoques, hay muchas cosas que yo creo que a este mundo moderno, a este mundo actual, vendría bien leer este libro para poder entender estas cosas que nos pasan, ¿no? Porque a veces nosotros escuchás mucha gente querer que está en una vereda, querer que está en la otra, que este es el bueno, que este es el malo, y en definitiva ambos sectores son una reverenda mierda. Como dijimos, el libro relata que hay sindicalistas que por puestos de privilegios pactan por debajo de la mesa y desatienden los intereses de los que supuestamente deberían representar, ¿no? Y que la oligarquía avanza constantemente sobre eso, haciéndonos creer a algunos que todo el resto es lo malo y ellos son los dueños inmutables de los medios de producción, que son los que deben dictar las leyes, que son los únicos en el cual logra el progreso. Y a veces no es tan así, ¿no? No es tan así, porque muchas veces en las crisis mundiales lo que ha salido a reflotar son los estados responsables, los estados bien administrados,
Y hay muchos ejemplos en la historia. Si bien nos muestran al Estados Unidos, el gran país capitalista de la libertad, pero cuando pasó la caída de la bolsa en el año 29 y toda la hambruna que hubo por varios motivos que ahora no nos vamos a poder explicar, fue el Estado el que se puso los pantalones y el que reactivó a lo largo de un proceso lento la recuperación de la economía, la inversión. Pero estamos hablando de un Estado que en lo posible no sea corrupto, ¿no? Y logró eso, y no fue el capital privado el que logró, el que reactivó eso, al contrario, fueron capitales de especulación. Así que yo invito a algunos que repasemos esto, invito a que leamos este libro, porque son muy interesantes los debates que hay, son muy interesantes los puntos de vista, y son muy interesantes cómo Ernesto logra convencer a muchos fanatizados por la oligarquía a darse cuenta de que ésta estaba oprimiendo a los trabajadores, al pueblo y a la gente. Sí, nosotros lamentablemente desde este país, Argentina, tenemos una visión muy distorsionada de las cosas. Tenemos la tendencia de creer que esto es lo bueno y esto es lo malo, y aún no sabemos bien qué es lo malo, no del todo, pero lo que seguramente no estamos digamos convencidos, ya sea por las pruebas empíricas, por lo que vemos, es que es lo bueno, ¿no? Todavía no lo hemos encontrado. Todavía hay sectores que piensan que son los buenos y en realidad transan por atrás nuestro con los supuestamente malos. Son exactamente la misma porquería, pero nosotros necesitamos, o por lo menos la mayoría de la gente necesita, ir a dormirse tranquilo y decir, bueno, hay unos buenos que están luchando por nosotros. Y la verdad que no es así. La verdad que no es así. Pasa hoy en día, pasa con todos los gobiernos que han pasado. Ninguno en sí nos han representado. Uno se ha tirado la pelota al otro. Uno te hace creer que el otro es el malo. Después viene un gobierno de una alianza y supuestamente entre ellos mismos se pelean, pero hay uno que hace el trabajo sucio y los otros dicen, no, nosotros defendemos la libertad. Pero escúchame, si en definitiva vos sos el que estás gobernando y supuestamente sos de los buenos y no podés hacer lo que prometiste, entonces ¿para qué mierda estás? Bueno, es todo un tema. Por eso es importante y me pareció oportuno, sobre todo en gente que vive en este país, leer este libro. Jack London, El talón de hierro. No es tan fácil de conseguir, pero es importante, como dije, los diálogos y todas las luchas y todas lo que relata son problemas de hoy en día. Y vos decís, este tipo en 1908, principio de 1900, vio que se venía toda esta bola de nieve de quilombos de todo tipo. Bueno, sí lo vio el tipo, los vio sus más, sus menos, sus luchas, bueno, todo lo que vemos todos los días de sindicalistas corruptos, de políticos corruptos, de las corporaciones que son dueñas de los medios de comunicación, dueñas de los medios de producción, dueñas de los alimentos, dueñas de los senadores, dueños de los diputados que nosotros mismos votamos, que votan leyes para ellos, con una Corte Suprema que es más factible que vaya a bajar un decreto que beneficie a la gente a que no sea cosa que le toquemos el capital a la oligarquía, ¿no? Una Corte Suprema que está en vigilia constante, no sea cosa que la empresa de la luz no suba la luz y sí, corresponde que la suba. Bueno, ahí tenemos un montón de cosas. No estoy hablando de subsidios, eso es otro tema para algún fanático de ahí que me empieza a cagar a puteadas. Yo no tengo ningún problema. El tema es que yo estoy tocando un libro, estoy tocando lo que leí en ese libro y lo estoy más o menos asemejando con la realidad, porque en realidad tiene que ver con la realidad. Después si hay algún boludo que opina distinto, qué sé yo, bueno, le pido encarecidamente que vea de principio a fin el video, que después opine lo que quiera y en todo caso yo le contesto en los comentarios que están abajo. Así que, como dije, un libro muy interesante, con muchos debates, intenso. Es una especie de distopía, es una especie de futuro cronológico diferente, pero muy actual.
Eso es muy actual, los problemas tal cual los relata Jack London. Se ve que en 100 años la sociedad no habrá cambiado absolutamente nada, o quizás los problemas se han agudizado, ¿no? Lo que sí, el libro no explica bien, pero el talón de hierro cae. En algún momento cae, como dije, por su propio peso, por su propia lucha interna y por su sentido voraz de infinito e ilimitado, ¿no? Como lo que vemos hoy en día. Bueno, espero que les haya gustado el video, los invito a que lo lean, espero que se suscriban, que lo compartan con sus amigos. Si el que quiere felicitar, que felicite, el que no, que me quiera putear, está todo bien. Bueno, hay algún link ahí de colaboración con el canal, así que no se olviden. El talón de hierro, Jack London. Y bueno, será hasta la próxima.